Hola, soy Ulaguer Brunet de Vins Pechina. Con este vídeo os voy a explicar un poco lo que hacemos en Vins Pechina, por qué lo hacemos y el tipo de productos que tenemos. Primeramente os quería explicar que Vins Pechina se creó hace 5 años, pero mi experiencia en el mundo del vino y de la gastronomía en general empezó en el 2004, hace ya un poco más. Allí inicialmente hacía distribución de productos locales, artesanales, en mi zona de influencia. Luego lo que hice fue empezar la exportación, especializándome ya en el mundo del vino, de vinos catalanes y del resto de España. Y hace, pues bueno, 5 años empecé a elaborar los vinos en diferentes bodegas. Con este tiempo me hice un poco una imagen, mi propia imagen de lo que yo interpreté que era el mundo del vino, especialmente en Cataluña. La oferta, porque tenía relación con varios proveedores, y también la demanda, porque tenía relación también con los clientes, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y con esta experiencia pues me di cuenta de que había una realidad muy chula en los proveedores, muy interesante, que a veces se perdía, porque aunque ellos trabajaban, algunos de ellos muy bien, con una materia prima muy chula, muy bien trabajada, muy seleccionada, y después elaborando, controlando todos los detalles, y con una filosofía muy interesante, el producto al final se terminaba canalizando de una forma más comercial, porque los circuitos comerciales pues son muy absorbentes, y ellos sobre todo se dedicaban, los que hacían cosas más interesantes, a elaborar el producto, a la materia prima, ¿no? Por eso quise pues impulsar yo otros proyectos que pudieran dar valor añadido a productos que existen, pero que no se desenvolupaban, y que por lo tanto el consumidor no podía tener. De esta forma mi intención era completar el puzzle de de los vinos catalanes, para darle más matices y más complejidad, que es lo que realmente hay. De hecho, a mí me gusta mucho la historia, y he aprendido durante este tiempo la relación muy intensa entre el sector del vino y la historia, sobre todo de Cataluña, sobre todo de los últimos 300 años, en los cuales, bueno, el vino realmente ha sido muy influente en la historia de Cataluña, tanto a nivel pues, geográfico como social, demográfico, muchísimas implicaciones. Ah, pero en los últimos años, bueno, pues quedaba un poco más diluido. Por eso lo queremos volver a sacar a la luz. Yo trabajo básicamente, mis oficinas están en Manresa, pero yo trabajo básicamente en 3 bodegas elaborando vinos. Empiezo explicándoos la Nou de Gaià, que está situada a 5 kilómetros detrás de las costas de Altafulla y Tarragona, Torredembarra, muy cerca de Tarragona. Unas viñas viejas, de parcelas pequeñas, a 5 kilómetros de la costa mediterránea, con una influencia muy grande del mar. Allí no hiela y tampoco hace grandes bueno, temperaturas muy altas en verano, por la influencia y la proximidad del mar. También elaboramos en Sarral, en la Conca de Barberá, un poco más al interior. Aquí elaboramos en una bodega muy particular, con una historia completamente diferente a las bodegas que le rodean, que son muy tradicionales, una comarca donde realmente ha sido muy absorbida por todo lo que es el mundo de la viña, y su visión es diferente y muy interesante. También refleja un poco otras visiones que hay en otras zonas y sectores catalanes con el mismo perfil.
También elaboramos en la Terra Alta, en Gandesa, en la cooperativa. Aquí hacemos unos vinos jóvenes para explicar un poco que aunque la Terra Alta tiene capacidades y una materia prima excelentes para hacer vinos de guarda, vinos para mejorar en el tiempo, su realidad social, demográfica, económica, hicieron que tuvieran que ir a vender tan lejos los vinos y cuando llegaban tenían que vender vino un poco más económico, con lo cual tenían que adaptarse a hacer vinos jóvenes, pero hacerlos bien, con un material que está muy preparado para hacer vinos de larga crianza. Con lo cual, pues bueno, son vinos un poco diferentes. Mis proyectos están clasificados en 5 familias. La primera sería lo de los vinos Blaucel y Blau Marí. Estos son los vinos elaborados, son vinos ecológicos elaborados en la costa de Tarragona. Son vinos que lo que quieren es explicar un poco lo que es un vino de costa de Tarragona y dignificar la denominación de origen Tarragona, que bueno, a veces pues cuesta un poco de ubicar y tener una imagen en la cabeza de cómo son sus vinos. Pues bueno, aquí tenemos un vino joven blanco y un vino joven tinto para ello. También hacemos vinos sin sulfitos, pero pensados para ser vinos que mejoren con el tiempo, con el paso del tiempo, que es un poco la gran diferencia con los vinos sin sulfitos que hay en el mercado. Nosotros lo que creemos es que si la materia prima es buena y el trabajo del productor es bueno, podemos hacer unos grandes vinos sin sulfitos. Tenemos blanco, tinto y espumoso. Luego también tenemos el proyecto de los Garrí. Los Garrí empezaron sobre todo con el vino Bell. Era un proyecto muy chulo de un vino efímero, un vino de temporada, pero que para que se entienda un poco mejor hemos creado su hermano mayor, el vino joven, el Garrí joven. Son 2 monovarietales donde podemos diferenciar las características de lo que es un vino muy muy fresco a lo que es un vino fresco pero un poco más estructurado para que aguante durante todo el año. Luego también tenemos un vino singular elaborado con una variedad muy poco habitual en Cataluña, que es la variedad Viognier. Es un vino, un tipo de vino en Cataluña y solamente, bueno, podríamos contar con los dedos de una mano el número de bodegas que hacen vinos 100% Viognier. Y bueno, pues queríamos presentarla, ¿no? Presentarla joven, fresca, directa y sin trabajos en lías, sin barricas, para que la gente pues la pueda conocer un poco más. Y lo que os comentaba antes de los vinos de la Terra Alta, tenemos los Entremaliat, unos vinos que aunque están bien peinaditos y bien terminaditos, muy redondos, bueno, pues tienen ganas de más, ¿no? Que es lo que os explicaba pues del material con el que trabajamos, pero bueno, son vinos muy chulos. Bueno, espero que os interesen estas explicaciones. Vamos a continuar detallando un poco más cada una de las familias e incluso cada uno de los vinos para que podáis conocerlos un poco más antes de tomároslo o cuando los tengáis que explicar a vuestros clientes. Y nada, vamos a intentar hacerlo a través de las redes sociales. Seguramente lo vamos a colgar a YouTube, que es seguramente como os llegará esta información, y podéis hacernos cualquier comentario, pedirnos que os detallemos más información o cualquier pregunta. Bueno, así que hasta la próxima y salud.